Bueno, estamos de regreso y me detengo en una investigación periodística que estamos presentando esta mañana en nuestro portal en www.aristeguinoticias.com, y lo haremos ahora esta mañana en el programa en vivo, en esta transmisión en vivo de Aristegui Noticias que hacemos conjuntamente con Grupo Radio Centro en el país. Es una investigación periodística muy importante y muy interesante que han desarrollado los colegas de esta organización, esta red de periodistas que tiene presencia en todo el mundo, que es OCCRP. Es este proyecto de periodismo, este proyecto de reportería sobre crimen organizado y corrupción, que es una red de periodistas muy importante que han desarrollado trabajos a lo largo de los años, pues de alto impacto mundial. Hemos estado en contacto con ellos a lo largo del tiempo, hemos podido compartir con ellos la difusión y la comunicación de varias de las investigaciones que han desarrollado pues este grupo de periodistas, que han llegado a ser hasta 200 como parte de esta red de periodistas que en OCCRP pues contribuyen periodísticamente hablando al descubrimiento, al hallazgo, a la información, a la documentación de casos de crimen organizado y corrupción en el mundo. Y hoy estamos presentando algo que tiene que ver con México y un político de Moldavia que es buscado por la Interpol y que obtuvo identidades falsas aquí, en México. No digo más porque nuestra muy estimada colega periodista Lilia Saúl, que ha formado parte y forma parte de esta red de periodistas en el proyecto de reportería sobre crimen organizado y corrupción, que se ha integrado ya formalmente a Aristegui Noticias y que forma parte de esta red de periodistas, nos va a compartir precisamente esta historia, que tiene que ver con un individuo pues de Moldavia, como digo, que se encuentra prófugo, pero que logró tener identidades falsas de México. ¿De qué va esta historia? Que usted puede leer con todo detenimiento en el portal de OCCRP y en aristeguinoticias.com, y esta mañana en el programa en vivo. Lilia Saúl, buenos días, buen viernes. Vaya historia. Sí, Carmen, así es. Bueno, pues gracias por la invitación. Traemos esta investigación en la que colaboramos colegas de Europa del Este que se encuentran ubicados en Moldavia y aquí en México. Y bueno, me gustaría mencionar obviamente a este colega, a Jure Sanduta, que es de Rise Project Moldavia, ¿no? Y nosotros, bueno, en esta historia la protagoniza una persona que se hace llamar así tal cual, Vito Pérez González, quien en realidad su nombre real es Vladimir Plahotniuk. Se encuentra prófugo de las autoridades moldavas y gracias a sus identidades falsas, Carmen, es que no ha logrado ser capturado. Él está prófugo de la justicia desde el 2019. Y bueno, se le acusa de un escándalo de corrupción por $1,000 millones, no cualquier cosa. Esto tiene que ver con otra cosa más adelante que te contaré. Pero ¿qué tan relevante era Vladimir Plahotniuk en su país, Moldavia? Bueno, pues estuvo a punto de ser el primer ministro de este país europeo, Carmen. El político de 59... ¿Solo eso? Sí, solo eso. El político de 59 años de edad, Carmen, obtuvo un pasaporte mexicano emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores y una credencial para votar con fotografía emitida por el Instituto Nacional Electoral. Ambos documentos, de acuerdo con las dependencias que ya consultamos, obviamente, nos están confirmando que son falsas. En su país, Carmen, Plahotniuk... Existen, pero son falsas. Sí, de hecho, algo que no podríamos confirmar, pero que evidentemente las autoridades de Moldavia tienen la certeza de que es posible que por eso esté prófugo de la justicia y que no haya sido logrado su captura, es gracias a estos documentos apócrifos en los que él ha podido ingresar a países diversos, como entre ellos, obviamente, México. En su país, Carmen, Plahotniuk ha sido acusado de fraude, blanqueo de capitales, creación y dirección de una organización criminal. Y bueno, el caso está siendo examinado ya desde hace varios años por el Tribunal de Primera Instancia en Moldavia. Por eso es que sigue estando prófugo de la justicia. El paradero, pues, sigue siendo desconocido. Fue sancionado, además, en Estados Unidos en 2022 por presuntos sobornos a las fuerzas de seguridad moldavas y por utilizar su influencia en el sistema judicial para atacar a sus rivales y manipular, además, las elecciones, Carmen.
Existe una ficha roja en Interpol que afirma que posee estos pasaportes, pasaportes rumanos, pasaportes moldavos, pasaportes rusos y los mexicanos. Y bueno, OCCRP descubrió que este documento falso, este documento mexicano, pues es fraudulento. Las copias del pasaporte mexicano, Carmen, fueron ampliamente publicadas recientemente pues por los medios de comunicación moldavos y obviamente, bueno, pues hasta las redes sociales de ese país se mofaron bastante de que este señor estuviera diciendo que era de nacionalidad mexicana. Nosotros... No hay bueno. Sí, evidentemente, bueno, pues no daba la pinta de mexicano, no podía darlo el moldavo, sí. No, y además, el señor, que podemos ver ahorita en las pantallas de Aristegui, dijo que tenía 10 años menos de los que realmente tiene actualmente. Bueno, nosotros ¿qué hicimos, Carmen? Además, en estos documentos, tanto la credencial del INE como el pasaporte, viene la clave única de registro de población, la CURP, la cual evidentemente también es errónea, no arroja ningún resultado, pues porque este dato es ficticio. Tanto las personas de la Secretaría de Relaciones Exteriores como las del Instituto Nacional Electoral nos confirmaron que evidentemente no hay registros de estos documentos que son apócrifos. Y bueno, comentarte, Carmen, ¿por qué se le busca a este político? Porque se le ha acusado de un fraude bancario que casi quiebra a todo el sistema bancario de este país, Carmen. O sea, estamos hablando de que se robaron fondos de 3 bancos muy importantes allá en Moldavia. El Economy Bank, el Unibank y el Banco Sociala. Y el importe al que ascendió de estos robos fueron de casi 40 millones de dólares. Y parte de este robo, Carmen, fue que se descubrió que Plahotniuc obviamente se benefició de estos fondos que fueron robados en este país. La cantidad de dinero que se robó en estos bancos, Carmen, asciende a esta cifra que te mencioné, pero que además, bueno, desestabilizó de tal forma el sistema bancario en ese país que estuvieron a punto de pues quebrar los bancos. Entonces, por eso en ese mismo año las autoridades no solamente emitieron la ficha roja. 1,000 millones de... O sea, él se robó 1,000 millones de dólares, 1,000 millones de dólares, pero solamente en los bancos están reportados los 40 millones de dólares que él de alguna manera logró robar en esta investigación que está reportada por las autoridades moldavias. De hecho, la autoridad de Chisinau, que es la capital de Moldavia, dijo a la Interpol que se emitiera esta ficha para ordenar su aprehensión por estos delitos de fraude y de lavado de dinero, Carmen. Y bueno, de acuerdo con estos documentos apócrifos, Carmen, se indica que la vigencia de estos documentos estaría de 10 años, lo cual permitiría que este político pudiera estar incluso en nuestro país, pues por los próximos prácticamente 8 años, porque el documento apócrifo data del 2024. Pero con este documento puede estar en otro país también. Podría estar también en otro país, Carmen. Evidentemente, y eso es algo... El pasaporte mexicano puede estar donde... Sí. De visita. Lo que llama la atención en este documento, sobre todo en el pasaporte mexicano, Carmen, es un pasaporte que, aunque las autoridades mexicanas dicen que es apócrifo y que no existen los registros, tiene las mismas particularidades que tiene el documento actual de la Secretaría de Relaciones Exteriores que expide en los pasaportes. ¿A qué me refiero? A que este nuevo pasaporte mexicano tiene nuevos candados, por así decirlo, en los que se incluye incluso la fotografía, los datos biométricos como el iris y pues obviamente las particularidades que muestra el documento que es, digamos, actual, ¿no? Es de estos pasaportes que ya te permiten incluso ingresar por los aeropuertos de México cuando tú llegas como mexicano y que llegas al aeropuerto internacional y que te permite pasar de manera inmediata ya por estas, digamos, pues como cajitas que puedes pasar nada más escaneando el pasaporte. Ajá. Y bueno, algo que también llama la atención, Carmen, es que en esta credencial del INE tiene un domicilio, Plahotniuc,
que es, lo buscamos nosotros, y bueno, que es, la dirección es calle 8, número 15, en la colonia La Loma Xicoténcatl, con un código postal 90067 en Tlaxcala, y que resulta que cuando nosotros ponemos esta dirección en Google Maps, pues da como domicilio una zona relacionada con la Casa de Justicia de Tlaxcala, lo cual te está hablando de, bueno, pues una ubicación que es pública y que... Pues, o sea, la Casa de Justicia de Tlaxcala es su domicilio. Sí. Qué paradójico, qué ironía, ¿no? Claro. Es como humor, ¿no? ¿O qué? Claro, porque no es un domicilio que no exista, o sea, el domicilio existe. Es la Casa de Justicia de Tlaxcala, no, qué cosa. Sí, exacto. Que está ahí en la pantalla. Exactamente. Y en Moldavia, Carmen, pues los medios y las redes sociales de aquel país no solamente se han mofado de la nacionalidad, la supuesta nacionalidad mexicana del político, incluso hay un restaurante mexicano, Carmen, que en sus redes sociales utilizó la imagen del político para presumir que la comida mexicana que ellos venden sí es auténtica y no falsa como el político moldavo. Y bueno, me gustaría ya nada más ahondar, Carmen, en esta parte que también se hizo de la investigación de OCCRP, en la que se habla también de una mansión en Francia, que bueno, las autoridades francesas ya tienen la luz verde para embargar esta mansión que es propiedad de este político moldavo, y que esta mansión, bueno, pues se encuentra en un barrio obviamente exclusivo en Francia, y que cuesta pues más de 3.4 millones de dólares esta mansión, y que se transfirió a una supuesta empresa fantasma chipriota de Chipre, que es llamada Sigmatelli Limited, y que pues obviamente, aunque... Estoy en el fallo, ¿no? Estoy en Francia, fallo, ya hay un fallo. Ya hay un fallo en el que se le va a quitar esta mansión a esta empresa, porque la empresa es una empresa fantasma, no existe, o sea, no existe en los papeles, en los registros de Francia, y que se ha vinculado con el señor Plahotniuc. Y bueno... una casa al lado del lago Lehmann. Sí, exactamente. Sí, no sé si, bueno, en las imágenes podemos apreciar en el reportaje y en Aristegui Noticias que se encuentra esta propiedad, pues es un chalet pues ubicado en una localidad que se llama Combloc. Bueno, no sé si lo estoy pronunciando bien, espero que sí, y que son 8 hectáreas con vistas panorámicas, y que, bueno, obviamente tiene una pues gran vista panorámica a Mont-Blanc, y bueno, pues el chalet cuenta con dormitorios, biblioteca, gimnasio, sauna, cava de vinos, garage para 8 vehículos, etcétera, ¿no? Entonces, estamos hablando, Carmen, de una persona que también ya ha sido vinculada a estos actos de corrupción que se está investigando, y que incluso pues en Francia también está siendo obviamente investigado. Y pues por último decirte, Carmen, que casi el 12% del Producto Interno Bruto de Moldavia se destinó al rescate bancario, precisamente para evitar el colapso que ocasionó este político moldavo por estos fraudes y este desvío de recursos en los que pues prácticamente está siendo acusado por este gobierno moldavo, y que se está buscando a nivel internacional, y que bueno, pues México pareciera que es uno de sus paraderos, o de estas partes en las que se ha obtenido él por parte de este político estos documentos apócrifos, Carmen. Pues aquí está el reportaje y la investigación que te apreciamos mucho, Lilia Saúl, estés presentando esta mañana. La puede leer el público directamente en OCCRP y, por supuesto, en Aristegui Noticias. Y pues esto que tiene que ver con este hombre, antiguo líder del Partido Democrático de Moldavia, ese es su cargo anterior, digamos así, que huyó del país, efectivamente, como narras, en medio, como dice el reportaje, de un cambio de poder en junio de 2019, y desde entonces ha sido acusado de participar en el llamado robo del siglo, en el que se sustrajeron $1,000 millones de 3 bancos nacionales, como explica Lilia Saúl, entre 2012 y 2014, lo cual arrastró al país de Europa del Este a una crisis económica. Y entonces este individuo, pues capaz que está en México. Sí. Por lo pronto tiene esta identificación. Ya ahí tendríamos que revisar si el Instituto Nacional de su credencial para votar con fotografía y su pasaporte mexicano. Claro. ¿Y dónde está el personaje que está prófugo? El protagonista principal de esto que llaman en Moldavia el robo del siglo, en donde sustrajeron $1,000 millones a 3 bancos nacionales. El antiguo líder del Partido Democrático de Moldavia, que estuvo en la posibilidad de ser el primer ministro de Moldavia. Qué personaje, qué cosa. Y pues el gobierno mexicano, el Estado mexicano tendría que colaborar con Moldavia, pues para ver si anda por aquí, si esta credencial para votar mexicana, y bueno, no mexicana,
falsificada, y el pasaporte lo ha usado para entrar a México, porque ese registro debería estar. Sí, de hecho, Carmen, esas imágenes que estamos viendo son producto de lo que la policía local, bueno, la policía de Moldavia, pudo compartir con los medios locales y con OCCRP, en el sentido de que, bueno, estas, digamos, identidades falsas son las que pudo obtener gracias a, pues ahora sí que la investigación que hace la policía moldavia, pero justo lo que comentaba el líder el coordinador de la Policía Nacional allá, Carmen, que no podía obtener todavía comunicación con pues las autoridades mexicanas. ¿Por qué? Y que no habían contestado, pero no es la primera vez, Carmen, que en investigaciones, al menos en investigaciones internacionales que nosotros hemos hecho con autoridades de las policías nacionales de España, de Moldavia, de Rumania, siempre dicen lo mismo, que las autoridades mexicanas no les contestan ni siquiera los correos electrónicos, no hay una comunicación, no hay un diálogo, y por eso muchas veces obtienen información por otras vías antes de tener ellos la respuesta oficial del gobierno mexicano. Pues muy grave, ¿no? Entonces, Sí. bueno, esperemos que esta investigación periodística pues llame la atención de las autoridades mexicanas, porque estamos hablando de un caso pues sumamente grave. Estamos hablando de una situación que involucra pues a este personaje y en este caso a este país, y en general una investigación internacional que nos muestra el tipo de cosas que pueden ocurrir, y una cuestión que ya en Francia, en el caso de Francia, se ha judicializado, han resuelto cosas como lo de la casa al lado de este lago y todo lo que involucra una demostración judicial de las tropelías de este personaje. Sí, Carmen, nada más me gustaría añadir algo que sí es súper importante, porque personajes como este político corrupto o personajes que han ingresado a nuestro país sin ningún problema, recordemos el caso del rumano Florian Tudor, que era buscado por también crimen organizado, por lavado de dinero y por corrupción en Rumania, y que estuvo incluso aquí en México viviendo como si no fuera criminal, y que hasta que OCCRP y nosotros publicamos, y gracias a que Aristegui Noticias difundió la investigación, fue que comenzó la Unidad de Inteligencia Financiera a hacer esta investigación propia para hallar que este rumano estaba, pues obviamente, en México, siendo buscado además de manera internacional y también por la Interpol, pues por estos delitos cometidos, y que al día de hoy sigue en la cárcel en México. En este caso, y yo invitaría al auditorio que si hay alguna persona que lo vea a este político moldavo, pues, y que lo reconozca, pues seguramente podría pues estar aquí en México sin ningún problema. Pues ahí está su fotografía, las imágenes, su pasaporte con la dirección del departamento, la dirección de la Casa de Justicia de Tlaxcala, imagínese. Sí. Vito Pérez González. Vito Pérez González es el nombre que eligió para, pues, fraudulentamente tener estas identidades mexicanas. Este personaje, pues, acusado de estos crímenes financieros tan grandes. Estamos hablando de algo que sacudió a un país que es Moldavia, puso en riesgo al sistema financiero de su país con este conjunto de situaciones que involucraron un monto de prácticamente $1,000 millones, y todo lo que nos has contado, Lilia Saúl. Así que gracias por estar aquí esta mañana para contarnos en vivo lo que se puede revisar y leer en www.aristeguinoticias.com bajo este título: Político de Moldavia, buscado por Interpol, obtiene identidades falsas de México. Lilia Saúl, gracias por estar aquí y por tu trabajo. Gracias, Carmen. Y gracias a OCCRP, que han desarrollado esta tarea tan importante con los demás colegas, con Aileen Elsi, Luri Sanduta y Lilia Saúl Rodríguez desde México. Gracias a los tres periodistas que han compartido esta información y esta investigación con ustedes. Y bueno, pues ahí está la historia de este personaje, este político de Moldavia, que estuvo a punto de ser, o tuvo la posibilidad de ser, incluso el primer ministro de este país europeo. Volvemos. Estamos siguiendo de cerca lo que ocurre con el dinero de la judicatura y lo que decidió el gobierno mexicano de tomar ese dinero y de llevarlo a otro lado. Estamos hablando de un asunto bastante delicado, porque estamos viendo cómo el Consejo de la Judicatura Federal dice que Nacional Financiera le ha comunicado al Consejo de la Judicatura que transfirió a la Tesorería de la Federación la totalidad de los recursos de los fideicomisos que el Consejo había encomendado para su administración a esa Sociedad Nacional de Crédito. El Consejo de la Judicatura le dio a Nafinsa estos dineros, y Nafinsa
lo transfirió al gobierno. Lo anterior sin que el Consejo de la Judicatura, en su carácter de fideicomitente, de manera previa fuera consultado al respecto y sin que hubiera girado instrucción alguna a NAFIN para la transferencia de los recursos atendiendo a las propias cláusulas del contrato. El Consejo de la Judicatura Federal ha emprendido medidas de conciliación y analiza estrategia legal procedente. Conforme a lo establecido en los transitorios 10º del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial y 20º de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, las y los juzgadores que deciden su candidatura, que declinen su candidatura o que no resulten electos, serán acreedoras a un pago extraordinario, el cual debe ser cubierto con los recursos que deriven del proceso de extinción de los fideicomisos mencionados. Ese dinero, el Poder Judicial lo tenía previsto, o lo tiene previsto, para estos pagos. Nacional Financiera le comunicó al Consejo de la Judicatura que ya transfirió el dinero, ese dinero, a la tesorería de la Federación. La magistrada Emilia de la Puente Molina ha emitido pues una postura al respecto. María Emilia Molina de la Puente ha emitido una postura en su cuenta de X que dice: si una entidad financiera perteneciente a la Administración Pública Federal violenta no solo el texto de la Constitución en el que aprobó la mayoría oficialista en la reforma judicial diversas suspensiones, según NAFIN, por ellas no podían entregar los recursos al Consejo de la Judicatura, sino también sus obligaciones contractuales como institución fiduciaria de los fideicomisos en contra de uno de los poderes de la Unión, el Poder Judicial y de personas juzgadoras, ¿qué garantía tendrán inversionistas y diversos usuarios del sistema financiero de que sus derechos sean respetados? Se atreven a robarle, dice la magistrada en su cuenta de X, se atreven a robarle su indemnización a los jueces que ya no estarán en funciones para atajar los actos que violenten los actos del gobierno autoritario contra los particulares. ¿Qué nos espera? El oficialismo, dice la magistrada, ha destruido todas las garantías de seguridad jurídica. Magistrada María Emilia Molina, leí este comunicado de usted, esta postura pública suya. Bueno, pues amplíeme qué está sucediendo con este dinero, qué significa que NAFIN haya entregado el dinero a la tesorería sin consultar a quien se lo dio en custodia, que es el Consejo de la Judicatura. Buenos días, Emilia, bienvenida. Hola, Carmen, buenos días, qué gusto volver a estar contigo y muchas gracias por el espacio. ¿Qué es todo esto? Pues mira, creo que es una muestra de lo que nos espera, y eso es, creo, donde tendríamos que tener todas las alertas puestas, porque hay como dos vertientes de lo que significa eso. Una que tiene que ver con nosotros como personas juzgadoras, nuestros derechos que constitucionalmente fueron plasmados en esta reforma infame, inconvencional, pero que a pesar de que la propia reforma nos cesó a todas las personas juzgadoras, puso ciertos requisitos para que quienes finalmente fuéramos destituidos y quedáramos sin trabajo de manera, por supuesto, arbitraria, pero que hubiera un pago extraordinario como un tipo de indemnización. Eso está en la reforma constitucional, está en el 10º transitorio, y entonces esto que hace NAFIN tiene este efecto respecto de nosotros, porque pues evidentemente desde octubre el Consejo de la Judicatura estuvo pidiéndole a NAFIN que le diera el dinero para pagar las indemnizaciones. Recordemos que la Constitución lo que dice es que una vez que se deje de estar en funciones por haber declinado el cargo, es decir, tenemos dos supuestos: uno, que se decline el cargo y terminarlas y retirarnos, y otro, no declinar, participar en elecciones y no resultar electos. En cualquiera de estos dos supuestos se pagaría este pago extraordinario. Y entonces desde diciembre ha habido personas juzgadoras que declinaron y que pues se fueron del Poder Judicial, y entonces ya habría que haber hecho pagos. Y NAFIN lo que le decía al Consejo de la Judicatura es: no puedo entregar el dinero porque hay suspensiones que me obligan a retener el dinero.
y lo dijo muchísimas veces, de octubre para acá, ha habido muchas veces en que el Consejo de la Judicatura ha estado requiriendo y ha recibido la misma respuesta por parte de Nafin. Lo que hizo ahora es, sin consultar al Consejo de la Judicatura, simplemente decir ya se entregaron a tesorería, y hoy la presidenta Sheinbaum lo que dice es que el dinero de esos fideicomisos se va a utilizar para el ISSSTE. Antes habían dicho que para Otis en Acapulco, antes habían dicho que para otro tipo de gastos. En fin, esto pareciera que son fideicomisos interminables, pero lo que hoy dijo es expresamente que no va a ser para cumplir la Constitución, es decir, no es para pagar las indemnizaciones. Y por otro lado, creo que lo que es una parte que afecta a las personas juzgadoras, pero por otro lado es cómo afecta a la sociedad. Nafin es una institución del sistema financiero, es una institución además que forma parte del gobierno porque es una sociedad nacional de crédito, es decir, no es privada. Es quien tiene la administración de varios productos financieros, entre otros los fideicomisos, como esos fideicomisos públicos, que en estos fideicomisos además hay que aclarar que parte del dinero que se ponía en el fideicomiso era de nosotros, o sea, de nuestro propio sueldo hacíamos aportaciones a los fideicomisos. Entonces, bueno, lo que sucede es que el sistema financiero no solo está obedeciendo solamente las órdenes pues del autoritarismo del gobierno, y sin seguir ninguna regla ni legal, ni contractual, ni por supuesto dar seguridad y certeza jurídica a las partes, entrega el dinero a quien se le dice, no a quien dice el contrato. Hay contratos de fideicomiso, en este país hay muchas formas de negocio a través de contratos de fideicomiso, pero es un símil también con lo que podamos tener como depósitos en el banco, cualquier persona que tengamos poco o mucho, da igual, y el tema es que no se está garantizando que ese dinero que no es del gobierno, no es de Nafin, no es del sistema financiero, sino de los propios inversionistas o de los propios quienes conforman estos fideicomisos. No voy a entrar acá a figuras jurídicas, sino simplemente es el dinero de los particulares, pues simplemente desaparece cuando el gobierno quiere que desaparezca. Y eso creo que debería encender todas las alarmas, no solo del país como tal, de toda la ciudadanía, sino por supuesto también de todas las personas que quieran invertir o que estén invirtiendo en México, porque las inversiones no solamente es a través de cosas físicas, sino por supuesto en la mayor parte de los casos hay dinero invertido en el sistema financiero, y lo que está sucediendo es, por un lado, que el sistema financiero se está haciendo absolutamente abyecto al gobierno. Por otro lado, no habrá ya personas juzgadoras independientes, porque la reforma judicial, lo hemos platicado muchas veces, es para eso. Como se va implementando y cómo van saliendo las candidaturas, creo que cada vez es más claro. Y entonces yo preguntaría, ¿quién va a defender los intereses particulares de cada una de las personas que tienen su dinero, ya sea mucho o ya sea poco, en el sistema financiero? Perdón, pero en un sistema democrático, en un sistema donde hay un Estado de Derecho, no se pueden resolver las problemáticas sociales así. No es porque si el ISSSTE no tiene dinero, pues no es a través del robo de recursos del sistema financiero, de personas que además en este caso tiene un fin específico según la reforma constitucional. No es así como se resuelven. Además es nada, es un porcentaje mínimo del presupuesto del ISSSTE, o sea, realmente no va a solucionar nada, del ISSSTE por lo menos. Pero lo que es cierto es que habría que ver si este dinero no es que lo quieran para utilizarlo en programas sociales, pero que lo que tal vez se pretenda es comprar nuevamente los votos a través de de sistemas, por supuesto, ilegales, que no solo de este gobierno, de todos los gobiernos que ha habido, que se utilizan este tipo de sistemas de compra de votos o de compra de voluntades de electores para la elección judicial, que según los propios datos del gobierno pareciera que no le importa a nadie en la sociedad. Pareciera, según las encuestas que han salido, que la mayor parte de la población quiere que se queden en funciones las personas que ya somos juzgadoras, y entonces pues pareciera que todo esto es como pues una suerte de estrategia para nuevamente hacer un fraude electoral, pero en este momento lo que se está haciendo es tal cual un robo
a las personas juzgadoras porque se está robando el dinero de las indemnizaciones que la Constitución establece que es para quienes ya no sigamos en el cargo porque fuimos ilegalmente e inconvencionalmente cesados por la reforma constitucional. En eso estamos. A mí me parece que es doblemente preocupante. No es porque las personas juzgadoras seamos más importantes, sino porque somos parte de la propia estructura del gobierno, somos un poder de la Unión y si a nosotros nos pasa eso, ¿qué le pasará a las personas menos visibles o que ya no tengan a dónde acudir para solicitar que se detengan los actos del gobierno? Yo creo que esa es la parte muchísimo más preocupante de lo que está sucediendo, y si lo vemos en el contexto que además hay una persona del gobierno también afiliada a este partido, donde ayer públicamente amenaza a una empresa de o me vendes en un mes 2 hectáreas o te las expropio, te quito 4, o sea, realmente creo que lo que estamos viendo es una forma de actuación del gobierno que ya no deja dudas de que es un gobierno autoritario, un gobierno totalitario, y que finalmente se dice con todas sus letras, vamos directamente a la implementación de una dictadura que tiene demasiadas cosas en común con otros países y que cada vez el propio gobierno nos da más argumentos y más pruebas de que así es, con todo el dolor que eso causa a quienes hemos luchado porque México mantenga una democracia. Emilia Molina, seguiremos hablando del tema, por supuesto. Gracias por estar aquí y contarlo. Buenos días. Te agradezco mucho, Carmen. Un gusto saludarte. Igualmente, saludos, gracias. Y buenos días. Bastante grave la situación, veremos en qué termina, pero por lo pronto queda ahí abierta la posibilidad de actuar legalmente respecto a lo que ha decidido el gobierno de que Nafinsa transfiera estos recursos a la tesorería y todo lo que esto involucra. Seguiremos hablando del tema, por supuesto. Lisa Sánchez y Jacobo Dayan. Lisa Sánchez Ortega, buenos días y bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Con el gusto de saludarles nuevamente. Bienvenida. Ya te extrañábamos porque la vez pasada, ¿qué pasó contigo? Pasada y antepasada. Estaba de gira turística. Estabas de gira. No, ya estás aquí de regreso. Con mucha chamba en Viena, justo tratando el tema de Naciones Unidas. No, estamos bromeando, pero sí estabas en Viena con una cosa muy importante. Sí. Ahora nos cuentas de algo importante que tiene que ver con la transparencia y la ley y, bueno, esta radiografía que nos traes aquí a la mesa. Jacobo Dayan, buen día. Buen día y qué gusto estar de vuelta con Lisa aquí en viernes. Bienvenida, pues venga esta radiografía y frente a qué estamos, porque hemos hablado efectivamente de la ley de transparencia y acceso a la información y nos hemos centrado en el tema de las reservas y demás cuestiones, pero aquí está un informe muy puntual. Fíjate que hicimos un análisis en México Unido contra la Delincuencia de bastantes páginas, pero súper claro, que ponemos a la disposición de la audiencia, evidentemente de Aristegui Noticias, pero también del público en general, sobre las modificaciones a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, porque efectivamente creemos que con tanta cosa que ha pasado, incluidos Trump, los aranceles y demás, no hemos discutido suficiente el cambio de régimen en acceso a la información frente al que estamos. Y te traigo pues algunos puntos que evidentemente no discutiremos en su totalidad, pero de nuevo podremos compartir con la audiencia el documento que hemos preparado. Primera cosa que nos llamó poderosamente la atención es que con la reforma de simplificación orgánica, entre comillas, con las que se desapareció al INAI, pues sale, digamos, una nueva ley que te pone una arquitectura institucional nueva para la transparencia, y dentro de esos, primera bandera roja que nos salta a nosotros, Organización de Seguridad Ciudadana, es que la nueva ley de transparencia y acceso a la información exime a 11 instituciones de seguridad pública y defensa de ser sujetos obligados de la ley.
¿Quiénes entre esas 11 dependencias? Pues el Centro Nacional de Planeación y Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Estado Mayor de la Defensa Nacional o el Estado Mayor General de la Armada de México. Hay, entre otras, son 11 instituciones que no van a tener, digamos, las mismas obligaciones de transparencia. ¿Que no son sujetos obligados? Sí van a ser, pero lo que no van a tener es la obligación de, al momento de clasificar información, por motivos que ahorita discutiremos, no van a tener que sesionar esto frente a sus comités de transparencia. El propio titular de todas estas 11 dependencias decidirá por sí mismo si clasifica la información y por cuánto tiempo. Creemos entonces que este es un primer elemento de algo que nos tiene que preocupar mucho. Estas 11 dependencias en el área de seguridad no van a tener que pasar por sus comités de transparencia para decidir qué información y por qué motivos clasifican y por cuánto tiempo para que la ciudadanía no pueda acceder a ellas. Ahora, hablamos de la clasificación de la información. Yo sé que por acá ya estuvo artículo 19, pero fíjate qué relevante es. Antes se podía reservar información por motivos de seguridad nacional, seguridad pública o defensa nacional, y ya hemos debatido en este espacio infinidad de veces, pues que la tendencia en México ha sido que ahora todo es defensa y seguridad nacional, y por lo tanto no podemos acceder a mucha información. Pues ahora se nos añade un motivo más de reserva que tampoco se define claramente en la ley, que es la paz social. Entonces ahora cualquier cosa que una dependencia, un sujeto obligado decida que atenta contra la paz social, imagínate lo interpretable del concepto. Será susceptible, ¿no?, de ser clasificada, y además, ¿no?, en la ley anterior se especificaba que si tú ibas a arguir alguna de estas razones, seguridad pública, defensa nacional o ahora paz social, tenías que demostrar que había un propósito genuino y que había un efecto demostrable. Es decir, que si tú me entregabas esta información, algo concreto, específico podía suceder y cuál iba a ser su impacto. Ahora la nueva legislación no te dice que tienes que hacer eso, de manera que solo la presunción de que algo altere la paz social, pues ya podrá ser un motivo de clasificación de la información. No me tardo muchísimo más. Algunas otras cosas que son particularmente importantes, pues es esta arquitectura institucional que antes teníamos concentrada en el INAI, de manera que el acceso a la información y la protección de los datos personales tenían un control centralizado, pues ahora van a tener un control difusísimo. ¿Por qué? Porque a nivel de Poder Ejecutivo Federal va a ser una cosa que se va a llamar Transparencia para el Pueblo, una oficina que va a ser un órgano desconcentrado de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, que por cierto no está en este análisis de ley, no está modificada la Ley Nacional de Administración de la Administración Pública Federal para saber cómo vamos a crear transparencia para el pueblo adentro de la Secretaría Anticorrupción. Eso no está, no sabemos, de manera pues que es una omisión grave y faltante. Donde se va a concentrar, digamos, tanto el funcionamiento ahora del Sistema Nacional de Acceso a la Información como esta Secretaría Ejecutiva del Sistema adentro de este órgano Transparencia para el Pueblo. El Poder Legislativo Federal le responderá a sus contralorías, el Poder Judicial al Tribunal de Disciplina y los órganos autónomos a sus propios órganos internos de control. De manera que centralizamos en el Ejecutivo y luego a todos los sujetos obligados les decimos repórtense, audítense, supervísense a sí mismos. Lo mismo se replica a nivel de los estados de la República. Entonces, pues vamos a tener un control súper difuso con una arquitectura institucional tremendamente compleja en donde no necesariamente vamos a saber pues quién está a cargo de qué. Y lo mejor, que con eso ya podríamos cerrar, pues antes los ciudadanos teníamos dos maneras, ¿no?, de poder defendernos frente a una negativa de acceso a la información o de protección de datos personales por parte de un sujeto obligado, que era decirle al INAI primero, presentarle un recurso de revisión, es decir, ¿sabes qué, INAI? No me están dando la información correcta o me la dieron absolutamente testada, y entonces el INAI lo que tenía que hacer era analizar esa información y resolver si efectivamente el solicitante tenía razón y el sujeto obligado obligación de entregar esa información para volvérsela a pedir. Si eso no se solucionaba a través del recurso de revisión, los ciudadanos podíamos meter un recurso de inconformidad
frente al INAI, en donde le decíamos, sigo sin estar de acuerdo y la información sigue sin estar en los estándares que marca la ley, vuélvela a solicitar. Y el INAI hacía una cosa que es bien importante y que se nos olvidó al momento de decir, sí, órganos, burocracia dorada que gasta tanto dinero, y es que el INAI sí suplía las deficiencias de la queja. Es decir, si yo, Lisa, no sabía legalmente con qué fundamentos pedir o cuáles eran las características técnicas legales que le estaban faltando esa información, el INAI las escribía y las pedía y las solicitaba y las argumentaba. Ahora ya no vamos a tener ese recurso de inconformidad, más que cuando la solicitud de información se trate de recursos federales. Es decir, si yo entonces le pido hoy, por ejemplo, a el estado de Guanajuato que me diga cuántos contratos emitió para determinada obra pública y no me gusta la información y ya la revisó el órgano interno de control y de todos modos me dijo que no, ahora yo me voy a tener que amparar, ya no voy a poder ir con el INAI a decirle hagamos un recurso de inconformidad en donde el INAI me iba a ayudar. Ahora tengo que llegar directamente al amparo, pero en el amparo los tribunales no están obligados a suplir las deficiencias de la queja, por lo tanto, nadie nos va a ayudar a argumentar correctamente la solicitud de información para que los sujetos obligados cumplan. Por si esto fuera poco, se nos dice en el régimen transitorio de estas nuevas leyes que no nos preocupemos, que todo esto, como ahora va a tener que ser judicializado a través de la ley de amparo, vamos a crear tribunales especializados en materia de transparencia y acceso a la información. Pero ¿cuál es el problemón que vimos nosotros en el análisis de esta ley, mi querida Carmen? Que ya lanzamos el periodo de elección judicial del 2025 y no hubo nadie, no hay candidaturas para jueces especializados en transparencia y acceso a la información. No hubo criterios de selección para eso. Por lo tanto, en esta elección no vamos a tener. Si se crean y se crean para la siguiente elección, se viola el plazo constitucional de esta reforma que emitió un plazo de 120 días para que existieran esos juzgados. Y la cereza en el pastel es que dice, y mientras creamos esos tribunales y mandamos los casos que hoy están en amparo sobre transparencia, acceso a la información y datos personales, vamos a suspender los plazos de resolución por 180 días para que nos dé tiempo de organizar pues esta nueva arquitectura institucional hipercompleja. La conclusión, mi querida Carmen, es que por donde lo veamos, fue una legislación mal hecha, es una legislación de centralización de todo el sistema de acceso a la información y no queda efectivamente claro pues cuál fue el beneficio para la ciudadanía más allá de darle a las propias dependencias la capacidad de evaluarse y clasificar la información para su propio beneficio. Así mismas, investigarse a sí mismas. Un desastre. ¿Será la pues palabra? Yo diría, y ¿O creo qué que palabra le ponemos? Sí, yo creo que es una regresión tremendamente importante y como hemos estado discutiendo muchas otras cosas, no habíamos puesto suficiente atención a esto, sí que lo quisimos traer con ese nivel de detalle. Pues gracias, Lisa Sánchez Ortega, a ti y a todo el equipo de México Unido contra la Delincuencia que han hecho esta radiografía tan puntual que nos has compartido aquí, que se puede consultar más ampliamente en el portal de México Unido contra la Delincuencia. Si nos permites, nos sumamos a la difusión para poderlo subirlo también en Aristegui Noticias y que se amplíe el conocimiento de todo esto. Jacobo Dayan, ¿cómo lo ves? Digo, a mí, escuchando a Lisa, me llegaron dos nombres a la mente, el de Roberto Gargarella y el de George Orwell. Digo, con tanto nombre estos de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, y luego, ¿cómo se llama el otro? De la Transparencia del Pueblo. Pues no hay manera de no acordarse del Ministerio de la Verdad, del Ministerio de la Paz, del Amor y de la Abundancia, de George Orwell. Orwelliana la cosa. Y la otra es, evidentemente, lo que Roberto Gargarella nos decía en entrevista acá un par de veces, de que los golpes de Estado hoy no se dan de un solo golpe, se dan con múltiples cortes, con miles y cientos de cortes. Si juntamos esta ley de transparencia, que evidentemente tiene vasos comunicantes desde la página 1, Lisa nos decía, con la ley que amplía las facultades de las Fuerzas Armadas en este país, junto con el nuevo Poder Judicial, junto con la desaparición del resto de órganos autónomos. Es decir, cualquier persona que quisiera ir a litigar ahora va a tener que ir a un nuevo Poder Judicial que evidentemente también es ventanilla de gobierno, al igual que la Secretaría de nombre orwelliano, que es
órgano de gobierno, las Fuerzas Armadas en opacidad absoluta. Lo que tenemos es una hiperconcentración, ya no decir el Poder Legislativo, el Tribunal Electoral, el INE, todo lo que queda concentrado en el Ejecutivo, formal o informalmente, en una nueva arquitectura que se acerca mucho a lo que nos decía Roberto Gargarella. Esto es un régimen no democrático a partir de cientos o miles de cortes pequeños que se han hecho al andamiaje institucional y legal en el país. Pues frente a eso estamos, y este capítulo en particular tiene toda razón, Lisa. Con un tsunami de cosas que atrapan la atención pública en general y de los propios especialistas. Bueno, no había una revisión tan puntual como la que nos estás compartiendo en este momento, Lisa Sánchez Ortega, y sí, sumamente grave, es regresivo por los cuatro costados, no hay la menor duda. Y bueno, les propongo pasar de este tema que es gravísimo al otro gran asunto que propone Jacobo Dayan y que tiene que ver con el asunto que se vincula, y él lo va a analizar muy bien por lo que nos contabas en el corte, se relaciona el conjunto de informaciones de crimen organizado y de detenciones y de acciones judiciales en relación a personajes como Tomás Yarrington. Recientemente el anuncio de que se extradita a México el exgobernador de Tamaulipas y otros personajes con el gran asunto de las desapariciones forzadas. Estamos observando, pues, atónitos y atónitas las respuestas que está dando el gobierno mexicano y el Senado y el gobierno federal, etcétera, a lo que dijo e hizo el Comité de Desapariciones Forzadas en Ginebra, esto de activar el artículo 34, que no es otra cosa más que decir, tenemos indicios de que en México se practica la desaparición forzada de manera sistemática o generalizada. Y le pedimos a México que nos informe. Y a partir de eso se abre la posibilidad de que se llegue a la Asamblea General de la ONU a través del secretario general de la ONU del caso México en materia de desapariciones forzadas. En eso estamos. Y haces un análisis muy importante, Jacobo, que te pido compartas con el auditorio. Sí, ahora que sale el retorno de Tomás Yarrington a México, cuando se hacen estas grandes detenciones, la detención del Chapo Guzmán o la detención de grandes capos o de la clase política, que por cierto es la clase política anterior a Morena. Morena no ha detenido a ninguno de sus correligionarios. Es decir, uno podrá criticar lo que sea de los gobiernos anteriores, de Peña Nieto, de Calderón y de ahí para atrás, pero hay un montón de gobernadoras y gobernadores detenidos. Del morenismo no hay nadie. En sección de Peña eran varios gobernadores. Una lista enorme. Una lista de varios, sí. Sí, no sé cuándo había una fotografía de todos los gobernadores de la nueva generación de políticos priistas. En el nuevo PRI era una foto y habría que irle poniendo palomita a cada uno que era detenido. Pero los entambaron. Bueno, entonces cada vez que se habla de una detención, ya sea de un gran capo o de un político de alto vuelo, se habla nada más, por lo regular, y las detenciones e investigaciones van en ese sentido, lavado de dinero, crimen organizado, en el caso de criminales con el narcotráfico. Posesión de armas de uso exclusivo. Pero jamás se habla de la violencia. A ver, México tiene ahora una oportunidad, tiene a Tomás Yarrington en México. Por cierto, lo tiene en la misma prisión que Osiel Cárdenas. ¿Qué tal, Vamos, socios. Qué interesante cosa, ¿no? Se van a saludar, amigo. Me imagino. También está en proceso Eugenio Hernández, el gobernador que siguió a Tomás Yarrington. Por cierto, el que siguió a Eugenio Hernández fue asesinado, Torre Cantú. Tuvo que entrar su hermano. Es decir, nada más veamos los niveles de penetración del crimen organizado y la violencia en Tamaulipas en los finales de los 90 y principios de los 2000 con la irrupción del cártel del Golfo, Osiel Cárdenas, y luego los Zetas. México tenía al Z-40 y al Z-42 detenidos en México y decidió expulsarlos del país y mandarlos en el paquete de 29 a los Estados Unidos, perdiendo la oportunidad, lo dijimos acá, de hacer una investigación seria. Dos piezas clave. Bueno, entonces tú tienes hoy, el Estado mexicano tiene hoy a Yarrington, a Eugenio Hernández, a Osiel Cárdenas, a Javier Duarte en Veracruz, vinculado también con el crimen organizado, y a Jorge Torres, exgobernador de Coahuila, también detenido por los mismos vínculos. Es decir, se tiene un mapa del noreste mexicano y a los capos
responsables de esa enorme violencia que vivió Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, desde los inicios de los 2000 hasta los mediados de los 2010, cuando el Golfo y los Zetas generaron el terror absoluto en esa región. Jorge Torres, por ejemplo, es gobernador de Coahuila durante la masacre de Allende, el penal de Piedras Negras, donde, por cierto, el jefe de la guarnición militar en Piedras Negras durante estos años es el anterior secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, donde los colectivos de víctimas y las investigaciones apuntan a que tenía información de lo que estaba ocurriendo y decidió no hacer nada. Es decir, México podría hacer una investigación de esas que nos hablaba al inicio de esta violencia Buscaglia, el doctor Edgardo Buscaglia, que decía, si México no hace estas macroinvestigaciones, macroprocesos político, criminales, no nada más en cuanto al narcotráfico, a la penetración del Estado, al lavado de dinero, sino a las violencias, con una investigación de este tipo, México podía probar el vínculo político criminal en materia de desaparición y ejecuciones. Eso es lo que el Comité de Desapariciones Forzadas habla, de que no nada más hay una omisión del Estado mexicano en la investigación, sino en la prevención de las desapariciones que ocurren de manera generalizada o sistemática. Más claro que estos vínculos, para hablar de la sistematización de la violencia, el reclutamiento forzado como parte de la sistematización de la desaparición forzada. Es decir, lo que México tendría la oportunidad ahora es de esclarecer. Oportunidad. Porque incluso Maridalia decía que varios de los delitos que se le pueden imputar a Yarrington ya prescribieron. Sí. Bueno, la desaparición no. No, pues no. La desaparición no prescribe. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Entonces, ahí está la oportunidad, que no argumenten que no hay... ¿Alguien ha imputado a Yarrington de desaparición? No que yo sepa. A Javier Duarte hay algunas acusaciones. Él no está en la cárcel por las desapariciones, pero hubo colectivos de víctimas en Veracruz que imputaron a Javier Duarte por desaparición y tiene un par de procesos, pero por casos concretos, un puñado de casos. Lo que se tendría que hacer es una investigación de fenómeno, es decir, ¿cuál es el papel? Recordemos los vuelos de la muerte de la Policía Estatal de Veracruz, de Javier Duarte, que detenía jóvenes en la calle, los llevaba a la Academia de Policía del Estado de Veracruz, eran asesinados y arrojados en helicópteros a barrancas en Veracruz. Es decir, se puede hacer una investigación de fenómeno, de los vínculos entre los Zetas, el Cártel del Golfo y clase política mexicana de alto vuelo en materia de desaparición y ejecuciones, y el Estado mexicano mostraría a la ONU, ahora que están envolviéndose la bandera, que eso es intolerable. Por supuesto. Ahora que todo el mundo dice que se están tomando medidas contundentes en contra de la desaparición, pues aquí habría una. Y me parece que este filo de cuando hay detenciones de políticos de altos vuelos, lo podríamos decir con Beitia, por ejemplo, en Nayarit, y con una lista enorme. En Beitia, que ahora hay una denuncia contra Beitia en Estados Unidos en relación a tortura. Sí. Por hablar de las prácticas porque asociadas. tiene facultades Estados Unidos para tortura, pero no podría hacerla sobre desapariciones o ejecuciones. Entonces, eso se tendría que hacer en México. Lisa, ¿cómo ves? Pues mira, para llevar a la audiencia un poco de la mano a que se imagine con nosotros de qué van esos maxiprocesos, recomendar, ya está disponible la traducción del libro de Roberto Saviano que se llama Los valientes están solos, y que da un recuento precisamente de cómo fue para las autoridades sicilianas, italianas en su momento hacer todos estos maxiprocesos en contra de la mafia. Y ahí se ejemplifica muy bien lo que dice Jacobo. No tienes nada más que ir por el delito más visible o el delito más fácil de imputar, como podría ser narcotráfico, posesión de armas exclusivas del Estado, peculado, desvío de recursos públicos. Tienes que hacer efectivamente la conexión de absolutamente todo para saber cómo estuvieron conectados con fiscales, con jueces, con policías, con criminales, con empresarios legales, ¿no? Que muchas veces hacen esas famosas redes que permiten esa macrocriminalidad y la gobernanza criminal en muchos territorios, que es otra de las cosas que permite esto que la ONU dice, que las desapariciones se hagan de manera sistemática o de manera generalizada. Entonces, si no terminamos de visualizar cómo es eso, hay una lectura ahí increíble que nos puede ayudar mucho a entender de qué hablamos para que esto deje de ser abstracto,
¿no? Y tengamos un ejemplo muy puntual de cómo fue un caso exitoso, que si bien pues nunca terminas, ¿no? de hacer esta prevención y esta persecución de formas complejas de crimen, sí puedes bajar a un nivel pues muchísimo más manejable y sobre todo sí puedes proteger de manera más efectiva a la población contra la violencia. A los dos les pido que cerremos la mesa con el siguiente punto. Se abre la posibilidad por primera vez en la historia de que México, el caso México, llegue a la Asamblea General de la ONU vía el secretario general, si el comité de especialistas en la materia decide hacerlo una vez que reciba el informe de México. Esa posibilidad existe como no había existido nunca. Supongamos que llega el caso México en materia específicamente de desapariciones forzadas a la Asamblea General. Imaginemos qué puede ocurrir. Te invito a pensar, Jacobo. Sí, a mí me parece que la Asamblea General, si es que México seguramente también va a cabildear con el secretario general de la ONU y No, con obvio, los sí, estados parte, vamos. Ahora, el tema es cabildear cómo. Cabildear con la postura actual es una pena. Bueno, pues yo creo que van a intentar. Tendrían que cabildear para crear una oportunidad de salida del tema. Bueno, entonces para ahí. No de negación del tema. Ahí quería llegar. Es decir, primero tienes que contar con voluntad del Estado. Pues sí, sin eso no hay. Porque nada. por más que la ONU, la Asamblea General cree mecanismos de asistencia a México, Sin si la el voluntad Estado del Estado mexicano no hay nada. no va a ir a ningún lado, lo vemos con los mecanismos que ha creado a la Asamblea General mediante otros caminos, por ejemplo, para el caso Venezuela, que no avanzan mucho porque el gobierno de Maduro evidentemente... Pero imagínate compararnos con Maduro, como lo hiciste tú. Bueno, o el otro caso, el caso de la misión de identificación de personas desaparecidas en Siria, no fue creada después de que derrocaran a Assad. Es decir, recordemos, 50 años de dictadura, cae el régimen y hoy, con Carla Quintana al frente, se abre la posibilidad de que un mecanismo creado por Naciones Unidas ayude al Estado sirio a identificar personas desaparecidas. Esto fue creado antes de la caída de Assad, y antes de la caída de Assad lo que ese mecanismo podía hacer era muy poco, porque no había voluntad del régimen de Assad. Entonces, si el Estado mexicano no tiene voluntad, va a poder hacer poco. Si hay voluntad, a mí me parece que podrían crear dos mecanismos de seguimiento. Uno en materia de identificación, es decir, el equivalente al sirio para México, con ayuda internacional, porque aquí la Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía General de la República, encargadas de esta identificación, son un caos absoluto. Y la otra es un mecanismo de seguimiento, un mecanismo de recopilación de información e investigación de estos fenómenos que no quiere investigar México. Del fenómeno de la desaparición, cómo ocurrió en el noreste durante esos años, cómo ocurre ese fenómeno en Jalisco alrededor de el reclutamiento forzado, que por cierto la Fiscalía General seguramente tratará de decirnos que el Rancho Izaguirre era un grano aislado, que no había un fenómeno regional. Sí, eso es lo que podría crear la ONU, en mi opinión. Así es, y podría ser que también intervinieran de alguna manera pues el derecho humanitario, como se hizo en el caso de Chipre, justamente como para poder decir, tú tienes la oportunidad de con la ONU buscar diferentes salidas, ¿no? La identificación, la búsqueda, las capacidades para que con la ayuda de instituciones como la Cruz Roja Internacional, por ejemplo, tú puedas hacer efectivamente los mecanismos, los bancos de datos, la experticia en la investigación forense que se intentó, ¿no? O sea, que en el sexenio pasado fracasó de manera estrepitosa y seguimos teniendo el número escandaloso de 72,000 cuerpos sin identificar que no podemos cruzar contra los registros de personas desaparecidas. Es decir, tú podrías, incluso con esa voluntad, si identificas correctamente esos 72,000 cuerpos, bajar el número de personas desaparecidas a la mitad y concentrarte después justamente en los ejercicios de reconstrucción, memoria, no repetición y prevención, pero ni eso, ni de esa oportunidad nos estamos dando cuenta, que es el tamaño de ayuda que necesita este país. ¿Creen que haya una reconsideración? Pregunto para cerrar, Jacobo. Debería haberla desde mi punto de vista, pero ¿qué piensas? Después de la comunicación, déjame detener aquí, después de esta comunicación pública que firman centenares de familiares de los desaparecidos, organizaciones de personas que buscan a desaparecidos, organizaciones de derechos humanos, leímos aquí ese comunicado, me parece muy contundente, muy rotundo, donde le está diciendo al Estado mexicano, esto no es una agresión contra México, es una oportunidad para México, lo hemos dicho aquí citando a José Guevara, pero bueno, en ese comunicado dice eso. Con esa expresión pública de tantísimas personas que se sintieron, yo creo, ofendidas o dañadas
con una postura del Estado mexicano tan lamentable y vergonzosa, ¿crees que hay una franja de reconsideración posible? Para que México acepte o empuje. Para que tenga una postura distinta, en lugar de agredir a los especialistas, que diga, a ver, vamos a abrir la puerta. Espero equivocarme, pero no. Y si Esperemos que te equivoques, sí, pero... Y si hubiera un cambio de postura, es decir, si hoy quieren negar las desapariciones forzadas porque las entienden como si fueran órdenes desde el presidente. Como si Claudia Sheinbaum ordenara algo, nadie está diciendo una cosa de ese... No. Nadie dijo eso, ni... Ahora, si quieren mantenerse... Pero de que agentes del Estado son parte del asunto. Totalmente. En su amplio espectro. Correcto. Es algo que tiene que resolver el Estado mismo. Lo que no puede negar es el 99% de impunidad. Entonces, si hay un cambio de actitud, creo que podrían abrirse a la cooperación de la Asamblea General en materia de identificación y también remitir la situación a la Corte Penal Internacional. Es decir, no somos capaces hasta hoy de garantizar justicia en materia de desaparición. Corte Penal Internacional, que ya tiene un montón de información sobre la situación de México, que no ha iniciado un examen preliminar, pero México podría solicitarlo y entonces la Corte tendría la obligación de iniciar una investigación sobre las desapariciones forzadas en nuestro país. Y entonces sí le damos la vuelta al asunto y empezamos a contar la historia de otra manera. Sí, y bueno, y hay otro camino. Si quisiéramos en realidad justo desdecir a Naciones Unidas y optar por la soberana decisión interna de resolver este tema nosotros, pues entonces tendríamos que estar metiendo todos los recursos posibles a las fiscalías. Justamente, porque lo que dice Jacobo es una de las cosas que hemos dicho aquí a la ocasión de cualquier otra cantidad de reformas que se han hecho, incluso esta que acabamos de describir de transparencia, y que siguen sin tocar a las fiscalías en lo que toca a que son ellas las que tienen que investigar, son ellas las que tienen que judicializar los casos de una manera lo suficientemente efectiva como para que resistan la prueba de la verdad en los tribunales, y no se ha anunciado nada en ese sentido tampoco. Entonces, una posibilidad sería aprovecha la oportunidad que te está abriendo este mecanismo para que logres asistencia internacional técnica en aquello en lo que está sobrepasado. La otra posibilidad sería, bueno, ponte a hacer el trabajo que te falta y métete realmente a un sexenio de recomposición de fiscalías. O las dos cosas. O las dos cosas, pero en este momento no se avisora ninguna. Pues aquí queda un tema enorme, sin duda. Bueno, todo lo que han dicho aquí es enorme y a los dos gracias por estar esta mañana. Gracias Jacobo Dayan, gracias Lisa Sánchez Ortega, querida, y gracias Carmen, por lo que están haciendo y gracias al trabajo de México Unido contra la Delincuencia con esta muy importante revisión del marco legal que ahora existe y del cual, bueno, no se ha dado cuenta lo suficiente, sino hasta ahora con esta revisión puntual de lo que están compartiendo. Vamos a una pausa, tenemos más esta mañana, regresamos con usted en este viernes. Nos enlazamos esta mañana con Michoacán. Francisco Castellanos, buenos días, gracias por estar aquí, bienvenido. Sí, buenas tardes. Días todavía, Francisco. Sí, nos quedan los días todavía, estamos a las 10:50. Sí, pues ¿cuántas cosas nos cuentas, Francisco, pues esta mañana de lo que estás viendo en Michoacán? Pues ahora resulta que las comunidades indígenas de Michoacán se quejan ante Adelfo Regino Morales, director general del Instituto de Pueblos Indígenas, de ser víctimas de abusos, extorsiones, golpes, de incendio de unidades y en las comunidades purépechas de la entidad, que son 4 regiones, y de la desprestigiada de la Guardia Civil desde hace tiempo sin que nadie intervenga. De hecho, esta carta ellos la mandaron el día 4 de abril, pero como al otro día vino a Michoacán a ofrecer estufas de leña, a retroceder 70 años a las comunidades indígenas, a más de 1 millón de comunidades indígenas de México, la presidenta Claudia Sheinbaum, entonces nadie publicó la información. Me la mandaron a mí y pues que acá te puedo decir que somos los primeros en publicarla. Y según el documento dan a conocer, está firmado por la representante de la comunidad Eduardo Ruiz del municipio de Tangancica, Michoacán, cerca de Zamora, Ana Lemos Garibay y la regidora de Constitucional Rosalía Orozco Madrigal. Desde hace 6 meses son víctimas de hurtos, golpes, extorsiones. Como en el caso de esa comuna, el 2 de abril, una familia fue extorsionada con 26,000 pesos por elementos de la Guardia Civil. La Guardia Civil es una policía que creó el gobierno del estado y que fue restringida con un decreto que ya lo hemos comentado,
del 23 de diciembre de 2023, donde solamente es una policía de acercamiento. No pueden infraccionar ni en carreteras ni en las ciudades, pero esta Guardia Civil sigue haciendo lo que se le da la gana. Entonces dice que estas 25,000 pesos suma una fortuna para las familias ante la precaria situación de sus negocios y de cómo vivir en la comunidad, por lo que acudieron ante la autoridad superior para exigir la devolución de los 26,000 pesos y a cambio, como respuesta, todos los que acudieron a apoyar a sus hermanos indígenas fueron recibidos con agresiones verbales, a tiros sobre sus vehículos, cohetones, balas y granadas de goma, y golpean a una mujer de la tercera edad. 5 compañeros fueron secuestrados y golpeados y fueron llevados al hospital de Zamora. Se cortó la comunicación cuando nos está narrando que fueron enviados al hospital de Zamora. Francisco Castellanos nos está contando pues esta carta que se le envió por parte de los indígenas a Adelfo Regino, el director del Instituto Mexicano, el Instituto de Pueblos Indígenas del Gobierno Federal. Está esta carta que nos está compartiendo y la estamos viendo en pantalla. Le cuento al público que está siguiendo la radio y la está viendo quien está siguiendo en aristeguinoticias.com. Esta carta dirigida al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y Adelfo Regino, que fue pues fechada el 4 de abril allá en Michoacán, donde le están narrando a los pueblos indígenas pues todo esto que nos está contando Francisco. Se cortó la comunicación, pero retomamos el hilo, Francisco. ¿Dónde nos quedamos? Bueno, estabas hablando de que fueron trasladados a un hospital. Sí, fueron trasladados a un hospital de Zamora. Ajá. Y registro de salida de no sé cómo comprueba el hecho, o sea que hay un registro de salida y fotos de ellos que no sé si se les llegaron. Por ello, sí, estamos viendo las fotos que nos hace compartir. Tomar las carreteras en señal de protesta por agresión del día 3, y el día 3 de abril, cerca de la 1 de la madrugada, nos mandaron 500 elementos de la Guardia Civil y granaderos, nos dispersaron a golpes y nos amenazaron de muerte, dicen en su carta, que va a ser publicada en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Como súplica señalan, ayúdenos ya no podemos más con los abusos de la Guardia Civil, y anexan documentos de los afectados detenidos y golpeados, que son Ignacio Patiño, que le quemaron un camión, Eduardo Serrano le quemaron una camioneta, Luis Becerra le quemaron una camioneta, Adrián Guzmán llantas, vidrios destrozados y golpes, y así como a Luis Torres dañan sus cristales, David Lemus, camión dañado en vidrios, Ernesto Raya, camión dañado en llantas, y Fidel Valencia daños en ocasiones, así como Liceo Orozco daños en su camión por más de 40,000 pesos. Vienen las sumas exactas, pero sería muy largo estarlas dando. Los detenidos fueron Francisco Guzmán, Salvador Guzmán, Miguel Guzmán, Liceo Orozco y Ernesto Valencia, así como la señora Lourdes Miranda. La Guardia Civil en ningún pueblo lo quieren, ni las propias policías municipales, ni las de vialidad, por lo que los alcaldes, basados en el artículo 115 de la Constitución General de la República, pueden exigir la salida de las corporaciones, de esta corporación presuntamente corrupta, represiva y abusiva de los municipios, dicen los quejosos. Pues la Constitución Pública de los Estados Unidos Mexicanos establece que los municipios tienen la autonomía política y jurídica, y eso significa que los municipios pueden darse sus propias leyes y elegir sus autoridades y administrar sus recursos. Pues eso es lo que piden, y afortunadamente, pues desafortunadamente nadie les ha hecho caso, y como ya te le dije, la policía, pese a que está prohibido por el decreto que se publicó el 23 de diciembre del 2023, siguen cobrando hasta abusos a los indígenas, porque ellos transportan madera y les han exigido hasta 70,000 pesos por camión, pero únicamente dicen que es infracción, pero no les dan infracción, les piden dinero para dejarlos ir. Y no, ni el gobernador del estado, ni el secretario de Seguridad Pública, nadie hace nada, la policía sigue funcionando, y ya han puesto quejas en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y también el tribunal que está en Costa Rica,
también van a presentar una queja por estos hechos y abusos. Eso es lo que te tengo hasta el momento, Carmen. Pues te agradezco mucho que nos cuentes todo esto y bueno, pues no sé si hay noticias, si tienes noticia de si ya tuvieron respuesta de parte específicamente de Adelfo Regino ante estos planteamientos que hacen. No ha habido ningún, según me comentan en la comunidad de Eduardo Vizquez en Tangancícuaro, es cerca de Zamora, es de la Cañada de los 11 Pueblos. En Michoacán hay 4 regiones purépechas, que es la Cañada de los 11 Pueblos, la región Lacustre, la región purépecha y la región de Zacapu. Esas son las regiones, es en todas las comunidades, no solamente las purépechas, sino también con los náhuatl, los mazahuas, los otomí, los ñañús y los pirindas. Que los pirindas están cercanos a Morelia y que es ahí donde está la base de la Guardia. No ha recibido respuesta absolutamente de nadie. Por eso tiene la Corte Interamericana, que está en Costa Rica, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque dicen que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos pertenece al gobierno y no van a hacer lo mismo. Es parte del sistema de Morena y del gobierno que gobierna el estado de Michoacán y la mayoría de los municipios, de los 113 municipios. Ayer lo di a conocer que solamente son 109 los que tienen gobiernos municipales, los demás son elegidas por autoridades de las comunidades indígenas que están protegidas y autorizadas por la Organización de las Naciones Unidas. Y tienen sus propias policías. Uh-huh. Pues muy grave todo esto, Francisco Castellanos. Y bueno, entre otras cosas, están pidiendo que se recuperen esos 26,000 pesos, que para efectos prácticos es una cantidad muy importante para ellos. Pues sí, porque son comunidades muy pequeñas de 200, 300 personas. Sí. Y obviamente si tienes una tiendita o algo, pues lo tenían ahorrado y se lo pidieron y tuvieron que pues pedir prestado para conseguir ese dinero, y cuando fueron a reclamar lo recibieron a balazos, destrozaron camiones, y viene la cantidad específica de los daños de cada vehículo. Hay daños hasta de 75,000 pesos y pérdidas totales porque 2 fueron quemados. Pero parece que aquí en Michoacán no pasa nada. El gobierno nos da a conocer eventos de esto, que inauguró una calle, que inauguró esto, y no, o sea, realmente inversiones grandes no ha habido nada. No es que estamos en contra del gobierno, pero es que no hay nada, solamente es puras cuestiones sociales, que va a España a presentar comida michoacana, que va a Italia a vender carnitas. Si sabemos que en Europa, yo duré 3 años viviendo en Europa, las carnitas no se usan otra comida diferente, como las pizzas, las pastas, y en España pues los mariscos, y Portugal igual, toda la zona de la península ibérica, quien va a querer comer carnitas, y eso es lo que anda haciendo, lo que anda promoviendo, y lo que sí pues está bien que promueva las cuestiones turísticas y las artesanías de Michoacán, que son valuadas automáticamente en todo el mundo por la belleza y el colorido que tienen, pero únicamente lleva a un grupito a promover, no promueve a todo. Como ahora que se viene el domingo de Ramos, ese domingo que es el tianguis más grande de América Latina, donde encuentras artesanía de todo el estado de Michoacán, y que es el más grande de América Latina, y uno de los más importantes, según el New York Times, del mundo, comparado con los otros aves de Fez. Pues aquí dejas todo esto, Francisco Castellanos, muy importante. Gracias por estar aquí. Un abrazo, saludos a Michoacán y seguiremos hablando. Buenos días. Gracias, buenos días. Con esto nos vamos. Gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien. Buen viernes, buen fin de semana. Y bueno, pues entra la temporada de vacaciones para los niños y niñas que no van a la escuela. Que les mandamos un abrazo y un saludo. Bueno, pues viene tiempo de Semana Santa y demás cuestiones. Pero bueno, por aquí andaremos para usted estos próximos días, y a quienes empiecen ya a tomar vacaciones, un abrazo también desde aquí. Pásela bien. Hasta el próximo lunes. Buen fin de semana.